Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo, que es el ejemplo 6.3-3 del libro del Lobo, que es la determinación del coeficiente de transferencia de masa en la disolución de un sólido. Y dice, se desea estudiar la disolución de un sólido puro B. Para ello se coloca una solución 0.1 molar de un ácido A en un recipiente y se agita. A un tiempo determinado, T igual a 0, se añade una determinada cantidad del sólido en forma de pequeñas cantidades que quedan suspendidas en la solución. La reacción de disolución es tan rápida que puede considerarse que el ácido reacciona instantáneamente en la superficie del sólido. Puede suponerse también que durante el tiempo que dura el experimento el tamaño de las partículas del sólido no cambian apreciablemente y el avance de la disolución se cuantifica mediante el análisis de la concentración en el seno de la solución. De este análisis se obtienen los datos de la tabla. Entonces, aquí que tenemos, pues que la concentración sea B es igual a CAB, función del tiempo. Esta es la concentración inicial, luego lo manejamos como se maneja como CA0. ¿Sí? Entonces, aquí está la parte de la parte física. ¿Sí? Esto ya es como que en el tiempo mayor a cero. Y bueno, el tiempo igual a cero. Este tiene la concentración de 0.1 molar y va a ir disminuyendo porque se está transfiriendo, se está difundiendo. Dice disolución de un sólido de un líquido, la diferencia de concentraciones CAI menos CAB porque se va a estar transfiriendo desde la partícula hacia el seno del fluido. Varía en el tiempo y no en el espacio, que es una que se había visto anteriormente. Entonces, como la reacción instantánea, bueno, aquí lo voy a poner las suposiciones que se tienen es isotérmico. ¿Qué más? A ver, déjenme ponerlas. Entonces, pues isotérmico durante el experimento el tamaño de las partículas del sólido no cambia sustancialmente. Como las reacciones instantáneas, CA es aproximadamente igual a cero. Entonces, ahorita vamos a ver que el balance de materia, se tiene que entrada de... no, espérenme tantito, a ver, espérenme. Aquí es el balance de materia, es entrada de A a la solución menos salida de A a la solución. Es igual a más o menos la generación o menos la consumo de, más o menos, ¿no? Con su generación de consumo. Pero aquí como no hay entrada ni salida, se tiene que, esto es igual a, lo voy a poner aquí. Cantidad de ácido que desaparece del seno de la solución. La solución va a ser igual aquí a la cantidad de ácidos transferida transferida a la superficie de las partículas, a la superficie de las partículas. Ahí está. Ya en términos matemáticos, es el flux. Bueno, esto es, bueno, es por un lado. Este es lo que tenemos acá en términos del coeficiente de transferencia de masa y es el flux, NAI. ¿Por qué menos? Porque se va a estar transfiriendo. Y ese es el término de la acumulación. Acá es esto. Entonces aquí es menos el coeficiente de transferencia de masa porque CAB menos CAI por el área I es igual, ya que esto es aproximadamente igual a cero porque es la reacción instantánea. ¿Sí? Este es el volumen de la solución que se está consumida, ¿no? O que se consume, vamos a ponerle consumida. Y luego es el área total de las partículas.
área total de las partículas. De las partículas. ¿Sí? Entonces hay lo que se supone es que sea el volumen es constante. Si el volumen es constante, pues va a salir de la derivada, porque aquí son moles. Este es el análisis dimensional. Arriba es mol por litro entre, no sé, entre segundo. Se cancela y va a dar mol por tiempo. Y aquí es mol, no sé, metros cuadrados sobre segundo por metro cuadrado. Y queda también mol sobre segundo. Entonces es dimensionalmente homogénea esta ecuación. ¿Sí? O sea, ambos términos tienen las mismas dimensiones. Entonces, ya de ahí, ¿qué es lo que pasa? Separamos variables e integramos. Entonces, esta, yo nada más lo que tendríamos, si no lo voy a hacer acá. Como que un paso intermedio sería B por DCAB igual a, bueno, aquí lo paso para acá, ¿no? El signo negativo. Esto es igual a I por KC por CAB. ¿Por qué? Porque CI es constante. Bueno, es igual a cero, perdón. Entonces ya nada más lo pasa uno dividiendo y queda esta, donde esta es el área volumétrica, que luego se le llama así. Entonces, esta expresión, ¿qué es lo que se hace? Pues se separa variables, separando variables e integrando. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Que es menos, separando. Como muchas veces hemos hecho, integrando en el curso. Entonces, aquí esto lo voy a borrar. Voy a dejar acá. Esto es menos CAB sobre CAB. Igual me quedo con este de aquí y acá, ¿no? Es igual a KC por A por DT. Integrando ambos lados, en T igual a 0, pues CAB es igual a CA0. Y en un tiempo T igual a T, pues CAB, pues va a ser función del tiempo, ¿no? Entonces aquí, pues ya se tiene que esto es constante. Lo sacamos. Y del otro lado, sería que es menos el logaritmo de CAB desde CA0 hasta CAB, función del tiempo, igual a KC por A por T. Estoy sustituyendo los valores. Bueno, aquí sería de 0 a T, ¿no? Entonces aquí ya sustituyendo es menos logaritmo de CAB, función del tiempo, CA0, igual a KC por A por T. Nosotros como tenemos los valores de CAB en función del tiempo, pues esta ecuación, los varios valores, tiene la forma del tipo Y es igual a MX. ¿Sí? Ahí está. Y es igual a MX. Si graficamos como es lo que está acá, y nada más hacemos la gráfica de menos logaritmo de CAB entre CA0 y esos valores. Ahí están los valores, T igual a 0. O sea, sería una columna desde 0 hasta 12, sea desde CA0 hasta CA en el tiempo 12. Ya nada más le hacemos, le sacamos menos el logaritmo de otra columna. O sea, lo que voy es, nosotros tenemos aquí T, una columna, ¿no? 0, CAB, función del tiempo. No lo voy a hacer. Este sea 0 hasta 12. Este sería 0.005. Y es lo que tendremos que hacer. Sería menos el logaritmo de CAB en función del tiempo
con respecto entre CA0. El primer valor, pues es CA0. Entre CA0 es menos el logaritmo de 1 y esto es igual a 0. Y así ya están los valores hasta este valor. Aquí ya me pasé. Hasta este valor que nos daría un valor numérico. ¿Sí? Y ya se terminaría este problema. Bueno, cuya pendiente va a ser el valor del coeficiente de transferencia de masa Kc por A. Entonces este es, ¿sí? Sería Kc por A igual a 0.249 minutos a la menos 1 Kc por A. Esto es lo que representaría la pendiente. Que eso luego también se hace, por ejemplo, en la parte de cinética química, da expresiones similares, similares gráficamente hablando. Bueno, entonces ahora, aquí en la sección 6.4, también en el mismo libro de Lobo, análisis dimensional y correlaciones. Aquí lo que dice es, podemos decir que existen 3 métodos para la obtención del coeficiente de transferencia de masa, aunque también aquí estos son similares a la parte de la transferencia de calor. Entonces, el primero, que este es teórico, predicción de K, del coeficiente de transferencia de masa mediante su derivación teórica, o sea, aquí, teórica, a partir de la teoría, a partir de la teoría de la capa límite. Ese es el primero. Por ejemplo, en la parte de transferencia de calor, pues transferencia de calor de si no se acuerdan, sale que el número de Planck está elevado a la 1/3. Y de ahí salen las correlaciones. También para el número de Schmidt, que es para transferencia de masa, sale a la 1/3. Entonces, eso es, teóricamente es muy complicado la parte matemática. 2. Se recurre a datos experimentales. Datos experimentales para calcular K mediante correlaciones, de manera similar al caso de transferencia de calor. Estos datos para diferentes tipos de solutos, velocidades y geometrías pueden correlacionarse en términos de números adimensionales. Aquí te lo voy a poner ahí, números adimensionales. Sí, por ejemplo, el número de Reynolds, el número de Schmidt, que es similar. Este es equivalente, el Planck, al número de Schmidt. Yo te lo voy a ver abajo. Entonces se puede obtener porque son técnicas de análisis dimensional. Entonces, el tercer método, esto se puede obtener a partir de las llamadas analogías entre la transferencia de momento, calor y masa. Y eso están involucradas las ecuaciones de la ley de la viscosidad de Newton, la ley de Fourier y la ley de Fick. ¿Sí? Entonces, por eso se le llaman analogías. Esas son las 3 formas para determinar el coeficiente de transferencia de calor, o también de masa aquí en este caso, pero también es similar en caso de transferencia de calor. Entonces, aquí están los números adimensionales importantes en la transferencia de masa. Otra vez, al igual que la transferencia de calor, sale el número de Reynolds, que es fuerzas inerciales entre fuerzas viscosas. Dice poner cuidado en la definición de la distancia característica o longitud característica y velocidad. Eso es en convección forzada, cuando hay movimiento. El número de Schmidt,
que les digo es similar al número de Prandtl, ¿sí? Que es la difusividad, aquí está, difusividad de momentum entre la difusividad de masa. Contiene propiedades físicas de la mezcla, aparecen analogías y correlaciones. Ahora, le voy a poner aquí nada más como que la equivalencia con transferencia de calor, que es el número de Prandtl. La equivalencia es el número de Sherwood, es equivalente al número de Nusselt, que es o que contiene el coeficiente de transferencia de masa. Coeficiente de transferencia de masa por la longitud característica entre la difusividad. Aquí es el coeficiente de transferencia de calor por la longitud característica entre la conductividad, entre la propiedad, ¿no? De manera similar. Bueno, es la rapidez de transferencia de masa entre la rapidez de difusión. Contiene el coeficiente de transferencia de masa, variable dependiente en correlaciones, también llamado número de Nusselt de transferencia de masa, que les digo es muy similar. Estos ya al igual y estos son otros números, que es el número de Stanton. Aquí está el coeficiente de transferencia de masa entre la velocidad. Usado en la analogía de Reynolds como el número de Sherwood entre el número de Reynolds por el número de Schmidt. Factor JD, está en la analogía de Chilton-Corbin. Yo nada más voy a abordar un poquito esto de la analogía del Chilton-Corbin, pero ya no vamos a hacer, ya no me voy a meter más en detalle, pero sí es interesante el ejemplo que pone aquí Lobo en el libro. El número de Lewis, que es la difusividad de calor y la difusividad de masa. Uso frecuente en problemas de transferencia de calor y masa simultáneos, que eso pues ya se puede complicar más. El número de Peclet masa es la velocidad con la longitud característica entre la difusividad y lo podemos ver en términos de significados físicos, rapidez de transporte de masa por convección, rapidez de transporte de masa por difusión, ¿sí? También lo podemos definir como el número de Reynolds por el número de Schmidt, ¿sí? El biot masa, que es también hay biot de calor, ¿sí? Coeficiente de transferencia de calor por la longitud característica entre la difusividad, rapidez de transferencia más externa entre rapidez de difusión interna del suelo. Aquí es lo que dice, ¿no? También distinguir entre el número de Sherwood, L0 y DAB son de la fase sólida interna, KC rige la transferencia de masa al fluido externo al sólido. Y estos ya son otros valores. Bueno, entonces, del análisis, o sea, de la segunda, para determinar las correlaciones, aquí en la primera edición del libro de Dr. Lobo, hay una tabla. A mí me gusta más esta tabla porque aquí está la situación física, flujo laminar, por ejemplo, nada más se los voy a decir. Flujo laminar a lo largo de una placa plana, evaporación desde una superficie plana. Aquí está la correlación, que era lo que les decía como el número de Nusselt. Nos dice, podemos determinar si está esta situación física y está el número de Reynolds menor a 50,000, por ejemplo, podemos utilizar esta, o el factor JD. El factor JD está en términos de Stanton y el número de Schmidt, ya nada más sustituyendo, pues ya puede ser esta correlación o esta correlación. Por otro lado, tenemos esta correlación, flujo turbulento a lo largo de una placa plana. El número de Reynolds está entre este rango, pues pudiéramos utilizarla. Y así para las diferentes situaciones físicas. Flujo alrededor de una esfera. Dice aquí para Reynolds bajo, la convección natural es importante, Reynolds altos y deben hacerse correcciones. Vamos a hacer un problema, el ejemplo, flujo a través de derechos empacados, flujo descendente, que es aplicar esta correlación, ¿no? Nada más que aquí como que le cambió un poco la nomenclatura, pero es lo mismo. Entonces aquí ya nada más, aquí hay como que más correlaciones, ¿sí? Pero es muy, muy similar a la parte de transferencia de calor. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer el ejemplo 652, que es la absorción de CO2 en una columna de pared mojada. Dice, una corriente de agua desciende en forma de película por el interior de un tubo de 10 centímetros de diámetro y 1 metro de longitud, que sería esta longitud. En flujo laminar ya a una velocidad promedio de 10 centímetros sobre segundo. El espesor de la película es de 0.025. Una corriente de CO2 puro asciende lentamente por el interior del tubo y se absorbe en el agua a 25 grados centígrados y una atmósfera. En esas condiciones la solubilidad, o ahí está también involucrada la ley de Henry, porque está solubilizando el gas en el líquido, es de 3.36 por 10 a la menos 5 mol sobre centímetro cúbico,
Y su difusividad en agua es de 1.96 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. La columna opera en estado estacionario, que esta es una suposición, ¿no? Ya es una suposición. Además de que es isotérmico y no hay reacción química, ¿no? Hay reacción química. Entonces calcula la concentración de CO2 disuelto en el agua a la salida de la columna usando el coeficiente de transferencia de masa local. Aquí nada más lo voy a hacer con el coeficiente de transferencia de masa local. Aunque lo pueden checar, ¿no? El inciso B usando un coeficiente de transferencia de masa morfo medio, pero no me lo voy a dejar ahí. Entonces aquí está la situación física, está fluyendo, aquí está a contracorriente, utilizamos a nuestro favor el agua que está descendiendo. Sí, no, porque si no sería más complicado, ¿no? La parte de que subiera el agua, pero no. Entonces aquí está el CO2 y se va a estar solubilizando. Entonces aquí es el flux NAI. Ahora se hace un zoom y aquí va a ser tanto el flux, lo vamos a hacer para que haya una transferencia de masa, tiene que haber una diferencia de concentraciones. Aquí en la parte de interior no hay diferencia de concentraciones. Aquí lo que va a pasar es, y aquí puede estar recirculándose así el CO2. Bueno, es una corriente con CO2. Entonces, aquí va a estar transfiriéndose el flujo interfacial y aquí está el flujo convectivo debido al movimiento del agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque se va a estar solubilizando y aquí se va a estar transfiriendo. Acá, pues nada más va a ser agua pura y aquí va a ser agua con una cierta cantidad de CO2. ¿Sí? Entonces, aquí los datos, lo voy a poner acá de lado. Sí, a ver, ahí está. Datos, que eso es importante también verlo. Diámetro de tubo es igual a 10 centímetros. La longitud es igual a 1 metro. Es flujo laminar. La velocidad V0 es igual a 10 centímetros sobre segundo. El espesor delta es igual a 0.025 centímetros. CO2 se absorbe en el agua. Entonces, CO2 es disoluto, se está difundiendo. La solubilidad del CO2 de A en W, por ejemplo, que sea agua, sería, bueno, aquí también sería T igual a 25 grados centígrados, P igual a 1 atmósfera, y CAI es igual a 3.36 por 10 a la menos 5 mol sobre centímetro cúbico. Esta CAI, aquí hay que tenerlo en cuenta, es la concentración interfacial. La difusividad de AW es igual a 1.96 por 10 a la menos 5 centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, calcular la concentración. Entonces, el balance de materia en el elemento diferencial, este elemento diferencial que estamos en el elemento diferencial, ya que CA es igual a CA función de Z. Entonces aquí donde nos conviene en Z igual a 0, nos conviene utilizarlo acá. Esto lo vamos a ver aquí. Z igual a 0, Z igual a L o LY. ¿No? Entonces ahí está. Ahí está. Entonces, ocurriendo la absorción. ¿Por qué? Porque está ocurriendo la absorción. Entonces hay flujo de A disuelto que entra en Y menos flujo de A disuelto que sale en Y, o sea, tanto aquí como acá es por un lado, ¿no? Y luego igual le voy a puesto con otro color, pero bueno, que entra aquí, que sale acá. Es a lo que se refiere aquí. Por convección, y este es el interfacial.
¿Sí? Espero que no haya problema. Bueno, entonces ahí está. En términos matemáticos, este balance es así. Bueno, te vamos a ver que las áreas van a cambiar. ¿Por qué cambian? Porque este es pi por diámetro. Bueno, aquí este lo puse con mayúscula, pero en sí es que sí lo manejaba la otra edición. Este es igual al diámetro del tubo. ¿Sí? ¿Por qué es el perímetro? Que es el pi por diámetro del tubo. Es esto. Por LG. Y luego el interfacial, este es delta I, que es donde estamos haciendo el balance. Esta es otra, voy a poner aquí así, para que lo veamos. Ahí está. Este delta I es otra área de transferencia, porque esta viene aquí, es el área para el flux. Esta lo voy a poner con otro color para ver que les quede, esperen, más claro. Esta es un área, ¿sí? El área para la convección, o sea, la que viene de arriba hacia abajo. Y en la otra área sería esta. Ahí está. A ver, déjenme que esté azul. Así. Ahí así. Sería esa el área de transferencia de masa para la parte interfacial, porque son distintas áreas. Eso sí, que les quede claro. ¿Sí? Entonces, ahí está. El área va a ser la misma, a menos que cambiara, pero va a ser la misma, ¿no? El tubo, a menos que cambiara el diámetro del tubo, que fuera como un cono, pero no, es un tubo con diámetro constante. Entonces, por eso lo saca como constante aquí, ¿sí? El flux en Y menos el flux en Y más delta Y, que sería acá. O sea, si quieren lo voy a poner así como con rojo. Este es a lo que se refiere. NA, Y en Y más delta Y. Digo, para que les quede claro, ¿no? NaY en Y. Lo que entra menos lo que sale, ¿sí? Más lo que se está transfiriendo, que era lo que les decía, como en el caso del metro. Aquí va, no sé, lleva algo de gente, o aquí el inicio pues no tiene nada de gente, pero conforme va pasando, se van subiendo, y ya, ese es el flujo interfacial, ¿no? Similar al flujo interfacial que se va a estar aumentando. Por eso el signo negativo, aquí, perdón, el signo positivo. Si estuviera aquí es una absorción, si estuviera una desorción, sería signo negativo, nada más para tenerlo en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahora lo que se ve es la parte de los fluxos NH, a partir de entonces, definición de fluxos simplificada de NA, y NAI, o te lo vamos a ver, NH de la ley de Fick generalizada, que está involucrada la convección. Entonces aquí tenemos que JA, Y más CA por la velocidad V0. Entonces aquí lo que se hace es que este término es mucho mayor a este. Entonces esto lo podemos decir que es aproximadamente 0. Por lo tanto, o entonces NH es igual a CA por V0. Entonces aquí quedaría el flux, este flux. Y por otro lado, velocidad promedio. Esta es la velocidad promedio. Aquí es velocidad promedio. Ahora, por otro lado, el flux interfacial, NAI, sería igual a KC por la diferencia de concentraciones. Aquí va a ser al revés. ¿Por qué al revés? CAI menos CAB. Lo voy a poner aquí porque aquí hay que ponerlo siempre la mayor menos la menor, y viendo lo de la situación física, pues va a haber mayor concentración en la interfase gas o mezcla de gas, puede ser con aire, no sé, o el CO2 con el agua, acá va a ser menor, ¿sí? Entonces, por eso la diferencia de concentraciones va a ser CAI menos CAP, ¿sale? O entonces aquí lo que hace Lobo es sustituir CA, y como la velocidad, bueno, aquí esta la ponen como B, Y, es constante,
La velocidad en un tubo, por ejemplo, recordando su curso de flujo de fluidos, que va a estar así. Aquí va a estar una velocidad que es función, aquí es por ejemplo Z, y este es R, y aquí tenemos R. Esta es velocidad Z. La velocidad Z en el mejor de los casos va a ser función del radio, no de Z o no de Y. Entonces ahí está. Entonces aquí lo que para eso se utiliza esto, sale como constante, salió como constante, y ya nada más se tiene pi por diámetro de tubo por LZ por la velocidad, y aquí solamente se tiene la concentración en Y y menos en Y más delta Y. Y aquí se sustituyó KC, donde esto es NAI. Y este es pi por diámetro del tubo por delta Y. ¿Por qué pi por diámetro del tubo? Por lo mismo que le estaba diciendo hace ratito. Es en la parte de la transferencia de masa. A ver, ahí voy. Aquí es pi por diámetro del tubo por delta Y, que sería todo esto. ¿Sí? O sea, si desdoblamos, por ejemplo, una hoja, sería todo esto, el perímetro. Espero que les quede claro. Y por el delta Y. ¿Sí? Bueno, entonces está ahí haciendo esto de la parte de las áreas, porque es importante. ¿Qué es lo que se hace? Pues ya lo que hacemos es multiplicar 1 sobre pi por diámetro de tubo por delta H y reacomodando, ¿verdad? Esta ecuación. Entonces aquí, pues lo que hacemos es esta pasarla como hemos hecho para acá y cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, y sacamos el límite. Ahorita lo voy a poner así, pi por diámetro de tubo por LZ por la velocidad B, Y entre pi por diámetro de tubo delta Y CAB, aquí es un signo negativo, CAB en Y más delta Y, que es lo que hemos estado haciendo frecuentemente, CAB en Y, más K por CAI menos CAB, pi por DT, que al igual lo voy a estar escribiendo. Pi por DT por delta Y igual a 0. Entonces aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues esto se cancela. Esto con esto se cancela. Y ¿qué es lo que va a pasar? Lo voy a poner esto más para abajo para dejarlo, ¿no? Entonces aquí, o al igual y esto, lo voy a dejar así. Sacamos el límite. Menos LZ por B por el límite cuando delta Y tiende a 0. ¿De quién? Pues CAB en Y más delta Y menos CAB en Y entre delta Y más K por CAI menos CAB igual a 0. Y esto pues ya nada más lo pasamos, esto lo pasamos dividiendo. Pasamos dividiendo para que quede acá. Y esta es la ecuación. Y aquí pues ya tenemos solamente la ecuación diferencial menos de CAB con respecto a Y. ¿Sí? Y ahí tenemos la ecuación diferencial a resolver. Entonces aquí hacemos uso de las correlaciones que están anteriormente. Bueno, aquí, antes de hacer uso, bueno, aquí es lo mismo, ¿eh? Nada más no se vayan a confundir que esta sea otro coeficiente. No, no, no. Es que luego yo me estoy yendo con la nomenclatura de la edición pasada, ¿no? Lo es que me confunde, pero bueno. Aquí este coeficiente de transferencia de masa es local, va a cambiar conforme vaya pasando a lo largo de la columna, ¿sí? De pared mojada. Entonces lo que se hace, se utiliza la correlación de una columna de pared mojada, que es esta, el número de Sherwood, es KC por Y entre DAB, y es 0.691 por el número de Reynolds, número de Schmidt, a la 1 medio, que es el número de Peclet. Entonces aquí lo que se hace es ya nada más despejar, esta la pasamos multiplicando y esta la pasamos dividiendo y nos queda esta ecuación. ¿Para quién? Para el coeficiente de transferencia de masa, y le vamos a sustituir, que en sí es esta, es KC
Toda esta la vamos a sustituir acá. Esa es la ecuación que vamos a sustituir en la ecuación diferencial a resolver. Bueno, aquí déjenme ver, no me vayan a decir que esta es otra C. Ahí así. Este es KC, subíndice, ¿verdad? Para que sea la misma. Entonces ya lo que se hace es sustituir en esta ecuación y ya se va a integrar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ya nada más haciendo un poquito de álgebra. A ver, déjenme, voy a poner acá para poner la ecuación diferencial ordinaria, que sería menos DCAB, la voy a poner aquí, menos DCAB con respecto a Y, más 0.691 por la velocidad BBY a la 1 medio, al igual lo va a hacer así, por DAB a la 1 medio, que yo le he puesto DAW, pero bueno, ¿sí? A la 1 medio, que nada más la estoy separando los exponentes, LZ BBY por CAI menos CAB igual a 0. Entonces aquí, pues esta se cancela. Esta con esta y quedaría a la 1 medio, ¿no? Nada más teniendo en cuenta. Y lo que vamos a hacer es separar variables e integrar. Esta la va a pasar del otro lado para que me quede positiva DCAB entre CAI menos CAB igual a 0.691 por DAB. ¿Qué más? La DAB LZ. Z. Sí, LZ, aunque aquí, a ver, déjenme ver dónde me quedó el espesor. El espesor. Aquí me falta el espesor. ¿Por qué? Porque viene del área. El área, a ver, es que aquí está algo raro en las áreas pi por diámetro. Es que aquí está, debe estar un espesor. Es que ahí, el espesor de la... Si es que esta no es, es LZ, creo que como cambia luego la nomenclatura, pero bueno, va a ser el espesor, si este es, pero bueno, a ver, déjenmelo. Voy a dejar acá. Ahí está. DAB. Ahí está. 0.191 por la velocidad. Este es DAB a la 1 medio sobre LZ y PB a la 1 medio. ¿Y qué más? De Y, ¿no? De Y, le integramos. Esto todo es constante menos la Y. A ver, este debe ser más grande porque si no, no se va a ver. BB. Este es a la 1 medio. Y aquí está DY sobre Y a la 1 medio. Entonces todo esto es constante, la voy a integrar. Esto va a ser en Y igual a 0. Si es que este es LZ, es el espesor de la película. Pero bueno, CAB es igual a 0, porque no hay nada. CAB es la concentración en el Y. Y aquí es en Y es igual a LY. ¿Sí? Entonces aquí pues es un cambio de variable. U es igual a CAI menos CAB. Y DU es igual a menos DCAB.
Aquí esta se quedaría como y a la menos un medio de y. Entonces utilizamos la de este resultado. Es y a la menos un medio más 1 entre menos un medio más 1. Y esto es igual a y a la un medio. No más estoy haciendo la pura integral, sobre un medio. Que en sí quedaría como 2 veces por y a la un medio. Desde 0 hasta ly. ¿Sí? Esta nada más la pura integral. Esta es, espero que no haya problema. Y de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues ya nada más quedaría como menos, a ver, hacia aquí está el signo negativo, ¿verdad? A ver, déjenme ver, queda aquí como el signo, falta el signo, no, ya está el positivo, porque lo pasé, ¿verdad? Está del otro lado, y ya, entonces aquí es positivo, y aquí quedaría como menos el logaritmo, y haciendo la evaluación, evaluando, quedaría como menos el logaritmo, ya haciendo la sustitución, CAI menos CAB entre CAI, porque sería menos 0, pero bueno, si no lo voy a poner, ¿no? Es la función evaluada en el límite, esto sería menos el logaritmo, la integral, menos CAB, desde 0 hasta CAB, en función de LY. ¿Sí? Entonces aquí nada más sería esta la pura integral, con el cambio de variable. Entonces aquí estoy evaluando, y sería 0.69, que por 2 es 1.38, o entre LZ, que es el espesor. Yo lo había puesto como un delta, pero este es igual a un delta, al delta, el espesor por la difusividad, por la longitud LY, entre la velocidad BB, y, y todo esto a la raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí ya nada más despejando, quedaría como menos el logaritmo CI entre CI sería 1 menos CAB sobre CI. Espero que no haya problema con eso. Igual a 1.38 entre LZ por la raíz cuadrada de la difusividad LY entre la velocidad BB. Y. Entonces aquí lo que queremos es solamente la concentración, esta concentración. Entonces la multiplicamos toda esta ecuación por un signo negativo y luego le sacamos exponencial a ambos lados y nos queda que es 1 menos CAB entre CAI igual a la exponencial de menos 1.38 entre LY por la raíz cuadrada de D entre LY entre la velocidad B, y. Y ya nada más de aquí quedaría como CAB despejando en función de, o hasta LY, igual a que a 1, no, perdón, aquí me falta CAI. Sería, es que esto lo está multiplicando, entonces sería CAI por, este pasa para acá, y el otro pasa positivo, entonces sería 1 menos el exponente de menos 1.38 entre LY, que es la longitud de un metro, por la difusividad LY entre la velocidad BB, y ya quedaría CAB con el coeficiente de transferencia de masa local. Y aquí así ya se resolvería. ¿Sí?
Entonces, la otra forma es a partir de las analogías entre las transferencias de momentum, calor y masa. Ya no hago el análisis, pero aquí está involucrada la parte de, les digo, la transferencia de momentum, la ley de la viscosidad de Newton, la transferencia de calor con la ley de Fourier y la transferencia de masa con la ley de Fick, viendo las equivalencias que hay. Bueno, el chiste es que esta es la analogía de Chilton-Corbin. Esa también para la transferencia de calor se conoce como la analogía de Reynolds. Aquí también nada más que es una modificación. Es una modificación. ¿Qué es lo que tenemos aquí o para qué nos sirve esto? Bueno, aquí tenemos la parte de la transferencia de masa, que es esto, es JD, de diffusion en inglés, y la otra JH de heat. Entonces, este es para la transferencia de masa y este es para la transferencia de calor, el JH. Entonces, aquí está transferencia de masa, transferencia de calor y transferencia de momento. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros podemos, en el ejemplo, es les digo que es lo que pueden checar para que les quede un poquito más claro. Esperen, no está tan complicado este ejemplo de la segunda edición. Es la estimación del coeficiente de transferencia de masa mediante la energía de Chilton-Corbin. Se calcula el coeficiente de transferencia, no sé, el coeficiente de transferencia de calor, si no mal recuerdo, a unas ciertas condiciones de temperatura y presión. Y con esta correlación, tenemos los parámetros Planck, el número de Planck, la densidad, el CP y la velocidad. La velocidad aquí se puede cancelar si tenemos JD y JH. Y despejamos el coeficiente de transferencia de masa a partir de la obtención del coeficiente de transferencia de calor. O también, de otra forma, podemos determinar el factor de fricción y por este lado, la transferencia de calor y la de momento, podemos determinar el coeficiente de transferencia de calor. A partir de esta correlación, ¿cómo? Pues nada más despejando. Se los hago rápido aquí. Por ejemplo, si conociéramos este valor de aquí, pero es muy similar en este ejemplo, este ejemplo. Entonces, si conociéramos este valor, entonces ya que lo que hacemos nada más, pues despejamos de aquí. H es igual a rho CP M, la velocidad BB, función de Z, por el factor de fricción, entre 2 veces el Planck a la 2 tercios. A la 2 tercios. Y ya lo podemos determinar a partir del coeficiente de fricción. Sí, de manera similar, si les digo, tenemos esto, pues ya podemos hacer. Y ahí ya se terminaría la parte de la obtención de los coeficientes de transferencia de masa o calor, o entre ellos, ¿sabe?